al capítulo 1, a versículos 3 al 12, que leímos al principio. Consolados para consolar. We receive God's comfort so that we can comfort others. And we know that God gives us comfort. Man can't. We can share comfort. And the scripture tells us very clearly, but the one that comes from originally is from God. Originalmente, ¿no? ¿De dónde viene? Realmente el consuelo, la consolación, es de Dios. Pero la Escritura nos dice que somos consolados para consolar. No solamente para quitar nuestras pruebas, nuestros problemas, sino para consolar. We're not comforted by God so that we can just get rid of our pain, our hurt, our affliction, our sufferings. No, so that we can comfort others. Go look at the scripture. Verse 3. In the letter to the Corinthians, chapter 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, una, y dos, Dios de toda consolación. El Dios de la consolación. Allí está la raíz, de ahí viene, esta es la fuente. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, operando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Que nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Amantísimo Dios, buen Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque podemos entender que la consolación viene de ti, Padre, y más en estos tiempos donde el hombre necesita ser consolado, Padre. En la tribulación, en la aflicción, en el sufrimiento, en la prueba, el hombre busca consolación. En el dolor, el hombre busca consolación.
Padre bendito, abre nuestras mentes, nuestros corazones para poder entender tu palabra. Tu Santo Espíritu obre nuestro entendimiento, Padre, y así poder recibir esta palabra y llevarla más adelante. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Consolados para consolar. Además que podamos salir de aquí esta mañana con esto en mente, que vamos a ser nosotros consoladores. Okay? We leave here this morning knowing and understanding that we will live here and we will comfort someone. Why? Because we're receiving comfort from God. Estamos recibiendo consolación de Dios. Y lo que Dios da, Él espera que nosotros compartemos con alguien más. Everything that God gives us, He expects us to share with somebody else. So here, comfort is no different. La consolación de Dios no es nada diferente de todo lo más que Dios da. Comfort is nothing different than everything else that God gives us. He expects us to share that. And He comforts us so that we can be that comfort to someone else. Right. Got a call early this morning. And it was a brother. Recibía una llamada esta mañana de un hermano. Decía, hermano, le pido oración. Pasó esto, pasó esto, y pasó esto. Tres cosas, tres circunstancias diferentes en su vida en un momento. Three different circumstances in his life that were totally different. But he needed comfort. Me dice, estoy sobrecargado. Hermano, cuando el hombre le viene una prueba y otra, y otra, y otra, es sobrecargado. When trials come to man, and it's one after another, and after another one, then we become overwhelmed. One of my boys is in prison, went to jail. The other one separated marriage. And then my mom lost, so I had to. Un hijo preso. El otro acaba de terminar una relación matrimonial y luego mi madre se cae. Pues se cargaron. Can that be overwhelming? Yes. But that's why we have the comfort of God. Por eso tenemos el consuelo de Dios, hermanos. Tenemos la consolación de Dios. Pablo habla de la consolación de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo pasó sufrimientos, padecimientos, que él vivió, él experimentó la consolación de Dios. Paul is able to talk about comfort from God. Why? Because he had sufferings. And we're going to look at that. We're going to see where he mentions some of the sufferings. Not all the sufferings, but some. And that's why he's able to share with us now and be a comfort to us by the word. Por eso Pablo desde entonces a hoy, hermanos, puede consolarnos a nosotros que los padecimientos por Cristo que él sufrió, Dios le trajo consolación. God gave him comfort in all his sufferings. Dice el versículo 2 primeramente, look at verse 2, the very first thing that he mentions. Lo primero que menciona el apóstol Pablo allí, dice, gracia y paz a vosotros. Grace be to you and peace from God. La paz de Dios. Hermanos, si no hay consolación, no puede haber paz. If there's no comfort, there cannot be peace. And the peace from God, not peace that we talk about. That's a moment and then it's gone. No.
The peace of God comes to stay. La paz de Dios viene a quedarse, hermanos. Dice, gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque él estaba pasando por dificultades. He was going through some difficult times. And along with him, he had his brother in Christ, Timothy. Ahí con él, hermano, entraba su hermano en Cristo, Timoteo. So Timoteo estaba viendo todo esto. Timothy was watching all this. And he was going through some of the sufferings also with Paul. También estaba viendo algunos de los sufrimientos con Pablo. Versículo 3, third verse. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el nombre del Señor. Dice claramente, say the following, the Father of mercies and the God of all comfort. We cannot receive comfort no other way. No podemos recibir, hermanos, consolación de ninguna otra manera. Veamos allí el capítulo 11, versículos 23 al 27. Va a ver algunos de los sufrimientos de Pablo. If we go to the chapter 11 in 2 Corinthians, right there where we're at, just a little bit farther on up. And we start in verse 23 to 27, and we see some of the sufferings. And that's why he's able to give us a word of comfort. Por eso puede darnos palabras de consolación, hermanos, por los padecimientos que él sufrió. Dice allí en versículo 23, empezando el 23, look at verse 23. Soy ministro de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número. Los padecimientos, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como naufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esos son nomás algunos de los sufrimientos. Ordained ministers of Christ, I speak as I am full. I am more in labors, more abundant, in stripes above measure, in prisons, more frequent in deaths of the Jews 5 times received 540 stripes, save 1, or less 1. Thrice was I beaten with rods. Once I was stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep. In journeying often in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. And this is just some of the suffering that he mentions. But in all of this, Paul received comfort from God. En medio de todos estos padecimientos, hermanos, Pablo recibía consolación de Dios. Por el nombre de Jesucristo estaba padeciendo ello. Because of the name of Jesus Christ, he was suffering all this and much more than this. Mucho más que esto, hermanos. Pero es solamente algunos de ellos. Hermanos, la iglesia sigue este momento padeciendo también. The church is going through some sufferings also. Nothing compared to this, but yet there's some sufferings. Hay sufrimientos, hay padecimientos en la iglesia, hermanos. No como ellos, pero lo hay. Toda clase de necesidades. There are all kinds of needs in the church today. Hoy día, hermanos, en las iglesias hay toda clase de necesidades.
Muchas iglesias se abren y luego se cierran. A lot of churches are opening and then closing back up. It's suffering. Es sufrimiento, hermanos. Nos imponemos a llegar y luego ya no puedes llegar. We used to come in and be together in the fellowship of our Lord Jesus Christ, and then you can't. It's suffering. Where are my brothers? Everybody is scattered. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Para dónde ganó aquel? ¿Para dónde ganó el otro? It's suffering. You may not see it that way, but that's what it is. There's injustice for the church. Hay injusticia para la iglesia hoy día también, hermano. Las ayudas que hay federales no llegan como deben llegar a la iglesia. That federal aid that is not coming to the church the way it's supposed to be coming. It goes to other places, but not the church. They're state funded. That is there, but it's not getting to the churches. Some of it is. Algo está llegando. Sabemos tribulaciones. Muchas iglesias no pueden seguir operando porque las finanzas no están ahí. Churches cannot continue function because the finances are not there. The funding is not there. So say, you know what? We're going to have to minimize. Vamos a tener que hacer lo mínimo. Sabemos que los recursos para la iglesia son mínimos también. Resources for the church are very minimum also. So there's some sufferings, algunos sufrimientos en la iglesia, hermanos. Pero ¿sabe qué? La palabra está ahí. Dios trae consolación a la iglesia. God will bring comfort to the church. God will bring comfort to us. Here, Paul writes this letter to the church in Corinth and all the other believers around Greece. And we see that that's why he writes this letter. Vemos, por eso Pablo escribe esta carta, trayendo consolación primeramente a la iglesia en Corintio y luego allí alrededor en Grecia. Podemos ver que él sabía que Dios traía consolación a su vida y traería consolación a la iglesia donde ellos estaban. He knew just as God brought comfort to his life, he was going to bring comfort to the church where they were at. And even the other believers that were around there in Greece. Vemos, hermanos, en estos tiempos, y no olvidemos nuestros misioneros. Let's not forget our missionaries, que están fuera del país. Muchos no pueden regresar a casa. Familiares están enfermos aquí. No pueden venir. No se les permite regresar. We don't forget our missionaries. Many are out of the country, and they're not being allowed to come back. Their families that are ill here, and they cannot come see their families. Where they're at, parents are separated from the children. Why? Because they're ministering, so they cannot be with the children. Misioneros, padres, están siendo separados de los niños, porque ellos están ministrando y no pueden tomar riesgo de los niños. Hay sufrimiento, hay padecimiento en la iglesia, hermano. No olvidemos, nosotros estamos aquí, pensamos que todo está marchando. Hay sufrimiento, hermano. There's sufferings. But in that, know that we have the comfort from God. En eso, hermano, saber que tenemos el consuelo, la consolación de Dios. Cuando te sientas agobiado, mira hacia arriba y dice, Señor, yo sé que la consolación viene de ti. As you go through sufferings, as you see family members that are getting ill or whatever other thing may happen, just look up into the heavens and say, Father, I know that comfort comes from you. Comfort my soul. I don't know if you're going through the sufferings, and if you're not, thank God for that, but if you are, know that God will comfort you. No sé si tú estás pasando por algún sufrimiento, un padecimiento, pero sepas que Dios trae consolación a tu vida. Es real, es verdadero. This is real. Comfort from God is for real. He's not just written in the scripture. Pablo no solamente lo escribió, hermanos, es algo real. No sé si en algún momento usted ha padecido algo,
Y cuando llega el consuelo, realmente hay sanidad. When you're going through some sufferings, and then when comfort comes, then you have healing. You feel peace. Siente esa paz. Hermanos, sabemos que estamos limitados en lo que nosotros podemos hacer. We're limited in what we can do. But God is not limited in the comfort that He has for you and for me. Somos limitados nosotros en lo que nosotros podemos hacer. Pero el consuelo, la consolación de Dios, no hay limitaciones. Él tiene para todos. He has comfort for everybody. Whatever you may be dealing with or going through, God will bring comfort to your life. Amen. Sepas, mi hermano, que Dios traerá consolación a tu vida. Amen. Si estás pasando, no estás pasando, o si vas a pasar, sepas que la consolación de Dios está ahí sobre ti. Para cuando pase lo que pase, la consolación de Dios llega a tu vida. God's comfort is right there, sitting right above you. That if something is going to happen in your life, or is happening, His comfort is right there just to come over you like a blanket. Quiere llegar sobre ti como una cobija, te va a abrazar en la consolación de Dios, que nos dice aquí, claramente nos dice la Escritura, dice, no solamente, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. We may be able to comfort them which are in many troubles by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Hermanos, por eso, hermanos, es importante entrar y escudriñar la palabra de Dios. That's why it's important to go and just go deep into the Word of God, finding the treasure that is there. That there's comfort coming to you. Saber que viene consolación a tu vida. Ahí vemos, hermanos, que hay sufrimientos que por la causa de Cristo Pablo vivió. Because of Christ, Paul suffered. Pablo puede hablar de ello porque él experimentó la consolación de Dios. Paul was able to speak about comfort because he experienced the comfort of God. Imagine when he was being stoned. Imagínese cuando estaba siendo apedreado, doliendo allí. Pero allí, en ese dolor, Dios está consolándolo, trayéndole consolación en medio del padecimiento. In the midst of the sufferings, God is bringing comfort to Paul. And that's why Paul is just sharing this with us openly. Está Pablo compartiendo abiertamente esto con nosotros. ¿Por qué? Porque él experimentó, él vivió la consolación de Dios en su vida en medio del sufrimiento, en medio de los padecimientos que tenía. Pablo sabía lo que era sufrimiento, pero también Pablo sabía lo que era la consolación de Dios. Paul knew what suffering was because he suffered, but he also knew what comfort from God was because he received the comfort from God in the midst of suffering. So he was educated in both areas. Fue educado en las dos partes, en las dos áreas de su vida, en el sufrimiento, pero también la consolación de Dios. Y comparte con nosotros esta mañana, mi hermano, no te aflijas. Espera la consolación de Dios. Don't get afflicted. Don't allow your spirit to get afflicted. Wait on the comfort from God. Hermanos, en estos tiempos vemos que hay división en la iglesia por lo que estamos pasando. No mala división por la iglesia. We know this time there's division in the church, and not because something happened, something bad happened in the church, no. But just because of the times that we're living in. Solamente por los tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo la división. ¿Quién va? ¿Quién no va? ¿Quién va a llegar? ¿Quién no va a llegar? Dentro de las familias, diferencias. Puede decir, puede llegar, ¿cuándo llegas? ¿Cuándo no llegas? We see the division in the church not because something bad has happened,
but just the times has brought us here. We don't have the whole congregation at once. And it's not that anybody's mad at each other, no. But it's just the times. And He has separated us. Some stay at home, some come to church. Vemos algunos quedan en casa, algunos llegan aquí. Vemos los tiempos están cambiando, hermano. Es sufrimiento. Créanme lo que hay, hermanos, en casa ahorita que desean estar aquí. The brothers at home, the sisters at home, there's youth at home, children at home, they wish they could be here. They want to be here. But times have brought that affliction to us. It's suffering. Los tiempos han traído ese sufrimiento, la división en la iglesia. Hay hambre de la palabra de Dios. There's hunger for the Word of God. Say, if I can't go here, I want to find a place. Why? Because I'm hungry for the Word of God. I want to hear God's Word. Quiero escuchar la palabra de Dios. Hermanos, buscando lugares donde pueden llegar para recibir de Dios. ¿Por qué? Los tiempos han causado sufrimiento en la iglesia. The time, not because we have desire there, but the times it bringing suffering to the church. The church is suffering. Thank God that we're here. Gracias a Dios que estamos aquí, hermanos. Pero no todos están así. Not everybody like this. I drove this morning by a church here in Freeport. And they've been getting together every Sunday. This morning there was nobody there. So something happened. Cada domingo que yo paso por ahí, ahí están los hermanos. Hoy no había ni un mueble. Algo pasó. Vemos como la iglesia está sufriendo. Does it hurt that you're able to come together and you came? Puedes venir y alabar a Dios, puedes compartir a Dios, pero ahora no puedes. Pero hermanos, en medio de esa prueba, Dios da consolación. I know that in the midst of whatever my brothers are going through, they're being comforted by God. The comfort of God will be in their souls, in their lives. La consolación de Dios está en sus vidas, en sus almas. Mis hermanos, el tiempo está cambiando. Diferencias en las familias. The difference in families. Aquellos profesionales de medicina que tienen que salir de casa. ¿Por qué? Porque tienen padres mayores de edad o tienen niños. So tienen que salir. You have those professionals like nurses, doctors, that they have to leave home because they got children, they got families. Now there's separation there. Hay separación ahí. Hablaba con una joven esta semana. Me decía, me duele, pero tengo que salir de la casa de mis padres. Enfermera. Por el bien de ellos. Estoy estresada en el trabajo, llego a casa y me estreso porque no quiero haber traído algo y pasárselo a mis padres. Me voy a mudar. A young lady I talked to yesterday said, I have to move from home. She's a nurse. I don't want to take a chance with my parents, so I'm moving out. Porque quiere. Hermanos, pero en medio de ello, imagínense los padres, ¿cómo se sentirán? Pero en medio de ellos, Dios trae consolación. God will bring comfort to you as a child of God. Como hijos de Dios, hermanos, Él promete consolación en nuestros sufrimientos. God promises comfort in our sufferings, in our afflictions, in our problems, in our trials, en nuestros sufrimientos, en nuestros padecimientos, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones. Dios promete consolación. Él es el Dios de la consolación. He is the God of comfort. So that's what we have. You cannot receive other stuff that you want right now. Many people don't want anything but just
God's comfort. Muchos no buscan nada más en este tiempo, no solamente la consolación de Dios. Imagínense aquellos que han perdido un ser querido. Just think about those that have lost a loved one. Everything else is not important. Nada más es importante en sus vidas. Lo que es importante es consolación de Dios. Just comfort from God. The family is far away. No pueden llegar. They can get to the family, they're so far away. What they need is just God's comfort. Todo lo que busco es la consolación de Dios. Vemos las presiones del trabajo, las presiones de la familia, presiones de hacer decisiones. You have the pressures of work, you have the pressures of the family, you have pressures of making decisions to move forward during this time. All that can become overwhelming. What do you look for? Just comfort. Dios Padre Santo, solamente dame consuelo para poder pasar este tiempo. Buscamos la consolación de Dios. ¿Qué has vivido? ¿O qué estás viviendo? What have you lived? Or what are you living right now? That you need God's comfort. Que necesitas la consolación de Dios. Seres queridos pasando la eternidad, solos sin nadie a su lado. Many loved ones passing into eternity with not one single soul, a family member with them, all by themselves. Do you think they need comfort? Does the family need comfort? ¿Necesita la familia consolación, hermanos? Sí. Hermanos, no olvidemos una cosa. Pablo pasó por todos estos padecimientos para poder dar palabra de consolación. Paul went through all these sufferings to be able to give a word of comfort. So don't forget, if you're going through something, or if you go through something, you'll be able to comfort someone else. Vas a poder ayudar a alguien más. Hermanos, aparte de todas las otras necesidades que hay, hermanos, alrededor de nosotros, vemos familias que están batallando dentro de ellas mismas, tratando de buscar una palabra de consolación. Hermanos, el hombre, solamente que ha sido consolado por Dios, puede consolar con la palabra de Dios. Vaya conmigo allí a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses 4, el versículo 18, hablando de los muertos en Cristo, talking about the dead in Christ, that they will come forth first before us here. Hablando de la segunda venida de Jesucristo, hermano. Veamos allí nomás. Vamos a ver versículo 13, verse 13 first, and then we'll go to verse 18, which 13 to 18 is all one passage, and speaks about the hope in the believer. And that's where comfort comes. Hablando de la esperanza del creyente, y ahí es donde viene la consolación. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. And he continues giving word of hope, words of comfort. Vemos que nos sigue dando palabras de esperanza, palabras de consolación. Versículo 18, verse 18, dice, por tanto, alentaos, animaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras de Dios, que son palabras de fortaleza, palabras de consolación. It says, verse 18, wherefore comfort one another, encourage one another with these words. What words? The words that are between 13 and 18. That is the comfort that God gives us in His Word. Not our words, but the Word of God. That there's hope
que hay esperanza ahí en la palabra de Dios, hermanos. Sabemos que la consolación viene de Dios. Aparte de todo lo necesario, hermanos, podemos decir que nosotros somos consolados por Dios. No espere consolación de ningún otro recurso. There's no other resource that will bring comfort to your life. We hear about all these friends, family members. They're going through difficult times, through trials today, and they need comfort. A lot of times, there's no one there. And they will call you because they're looking for comfort. Veamos, hermanos, de todos aquellos amistades que tenemos, familiares que tenemos, que están pasando por tiempos difíciles en este momento. Están buscando una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consolación, pero no la encuentran en nadie, no la encuentran en ningún lugar. Quizás te van a llamar a ti. They may call you. What are you going to say? ¿Qué vas a decir, mi hermano? What do you have to say? Have you gone through anything? To be able to share, you know what? I can share this with you because I've gone through it. ¿Sabes que puedo compartir contigo porque he pasado ello? Consolados para consolar. God gives us comfort so that we can be comfort to others. That's what Paul is doing here. Aquí está Pablo, hermanos, para que nosotros podamos ayudar. Somos consolados por Dios para consolar, traer palabra de consolación. Por eso Pablo nos da esta palabra. Él lo vivió, dice, porque lo viví, entonces puedo compartirlo. Hermanos, amigos, muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras tribulaciones, nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones, nuestras pruebas deben desaparecer. Many people think that as God brings comfort to our lives, that our sufferings, our trials, our tribulations, our afflictions are supposed to just go away. They're supposed to disappear. No. Paul, when he was going through the time of being stoned, he continued to be stoned. But he received comfort from God. Pablo, cuando estaba siendo apedreado, siguió siendo apedreado, pero allí recibió consolación de Dios. In the suffering, he received the comfort from God. So know that our sufferings will not go away as God gives us comfort. Mientras Dios nos da consolación, vamos a saber que nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, padecimientos no van a desaparecer. They're not going to disappear. Porque si así fuera, entonces el hombre buscase a Dios solamente para ser liberado del sufrimiento. Because if that was the case, then man would only look for God or seek God only to be delivered from the pain, from the hurt, from the sufferings, and not because they love God. Buscando solamente el alivio personal y no porque ama a Dios. Dios quiere que le busquemos porque le amamos. God wants for us to seek Him because we love Him, not only to receive comfort from our sufferings or remove our sufferings, our afflictions. Sabemos que somos consolados para consolar. We receive comfort to be able to comfort others. El hombre debe buscar a Dios porque ama a Dios. Man must seek God because he loves God, not because he just wants to be delivered from the sufferings. Pablo siguió buscando a Dios en medio del sufrimiento. Paul continued seeking God in the midst of sufferings. Look at verse 7. Veamos el versículo 7. Y si nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Hermanos, somos compañeros en las aflicciones, pero también en la consolación. And our hope of you is steadfast, knowing that ye are partakers of the sufferings, so shall be also of the consolation or the comfort that God gives us. So we must suffer to be able to receive comfort. Tenemos que sufrir, hermanos, para recibir consolación de Dios. ¿Cómo vamos a recibir sanidad si no pasamos por la enfermedad? How will you receive healing or experience healing if you don't go through an illness? You can't. No se puede, hermano. Tenemos que pasarlo. Por eso Pablo habla de la manera que habla. Hermanos, sabemos que muchos lo hacen todavía, hermano, buscando a Dios solamente para ser liberados del sufrimiento, de la aflicción, de la prueba, del problema, del dolor. And we know many men, they see God only during the time of need, the time of suffering, the time of hurt, the time of pain, the time of affliction. But that's not the case. God needs to be sought because He's love. El hombre buscando a Dios en medio de la aflicción del problema para ser liberado de ellos solamente, no, hermanos. El buscar a Dios porque Dios se ama. Pablo seguía buscando a Dios en el sufrimiento porque amaba a Dios. Paul continued seeking God in the midst of suffering because he loved God. Not because he wanted to be delivered from the suffering. No, because he loved God. No que quería ser liberado del sufrimiento. No, porque ahí recibía la consolación. This is beautiful. Está hermoso, hermanos. Pablo sufriendo, pero ahí en el sufrimiento comparte que Dios le consolaba. He shared in the midst of suffering. God was comforting him. Lo estaba ahí dando la fortaleza que necesitaba. Hermanos, el verdadero consuelo o la consolación viene en diferentes maneras. The true comfort comes in different ways. Viene en la manera de fuerza. It comes in the way of strength. God's comfort, He strengthens you. Te da fortaleza, te da fuerza. Te da ánimo. In the midst of your suffering, you have courage. En medio del sufrimiento tienes ánimo. Tienes fortaleza. Tienes ánimo y tienes esperanza. Allí está la consolación de Dios. There is the comfort from God. In the midst of the sufferings, He gives you strength to endure whatever trial, whatever suffering you're going through. He gives you the strength. He gives you the courage to stand up and continue moving forward. And He gives you hope. Te da esperanza, que las cosas van a cambiar. He gives you the hope that things are going to change. Suffering will not always be there. El sufrimiento no siempre va a estar ahí. Además, entre más sufremos, dice el versículo 5, es lo que decía Pablo. Look at what Paul said in verse 5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo nuestra consolación. Look what he says in verse 5. For as the sufferings of Christ abound in us, or there's so many in us, so our consolation or the comfort also abundeth by Christ. So con el sufrimiento más viene la consolación. O sea que la consolación de Dios va a inundar los sufrimientos. The comfort from God, the consolation of God will drown the suffering. Es lo que oprime, hace el sufrimiento minimizarse. It minimizes the suffering. Why? Because of the strength, the courage, and the hope that He gives. ¿Por qué? Por la fortaleza, la fuerza, el ánimo y la esperanza que nos da. Vemos que entre más sufría Pablo, decía, entre más sufro, más consuelo recibo de Dios.
Pero cuando estamos en sufrimiento, hermano, no es tan fácil decirlo. We can say it when we're not in the suffering, when we're not in the affliction, when we're not in the trials. But when you're in the midst, to be able to say that, it takes a little bit more. It takes the love of God, the trust in God. Se pide, hermanos, en medio del sufrimiento, poder decir esto. Tenemos que amar a Dios. Tenemos que confiar en Dios. Estás pasando por algo, mi hermano. Te sientes cargado. Are you going through something right now? Do you feel overwhelmed with whatever is happening in your life? Or whatever you foresee that is coming in your life? Do you feel overwhelmed? ¿Te sientes sobrecargado por lo que quizás piensas que viene? Maybe there's something coming and you say, it's too much for me. Busca a Dios. Permite a Dios que traiga consolación a tu vida. Allow God to bring comfort to your life. Recuerda que cada sufrimiento, prueba, aflicción, mi hermano, problema que sobrepasas tú o que vives, en el futuro será una oportunidad para que tú ministres a alguien que va a estar pasando por algo similar a lo que tú has pasado. Don't forget. Maybe something that you're going through, something that you will go through, a suffering. Don't take it as something bad, but take it once you overcome any one of those sufferings, those afflictions, those trials, the tribulation, the hurt, the pain. Once you overcome that, think that there will be an opportunity for you later that you'll be able to minister to someone that's going to be going through something similar of what you went through. So it's not a bad thing. Problems, afflictions, sufferings are not bad. Those are lessons that God allows us to go through so that we'll be able to minister to somebody else that is dealing with the same thing we dealt with. Hermanos, a ver, aquí Pablo puede compartir la consolación porque él pasó por los sufrimientos. Nosotros tenemos que pasar, hermanos, por ciertos sufrimientos para poder recibir la consolación de Dios y así poder consolar a otros. O sea, no es solamente alivio para mí. It's not just healing for me, but that I will use the comfort that God gives me to help somebody else heal. It's not for me to be selfish. No es para que yo sea egocéntrico, hermano, sino para que yo comparta la consolación de Dios con alguien más. Lo que Dios nos da para compartir. Lo importante aquí, hermanos, es ser consolados para consolar. God comforts us so that we will be comfort to others. You will receive phone calls. You will receive emails. You will receive texts that people will be looking for comfort. Words of encouragement. Palabras de ánimo. Consolación. Hermano, sepas de que Dios ha consolado tu vida. Dios consolará tu vida. Y tú debes pasar eso más adelante. Veamos lo que dice la Escritura ahí en el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hermanos, que la gracia de Dios sea la que nos guía en lo que nosotros vamos a hacer. Let the grace of God be the one to guide us in what we're going to do. Guide us in what we're going to say. Guide us in what we're going to share. Que sea la gracia de Dios que nos guía en lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, lo que vamos a compartir. Que sea Dios que nos guía, que nos consuela
para consolar a otros. No te aflijas, mi hermano. Espera el consuelo de Dios. Don't be afflicted. Don't be discouraged. Wait for God's comfort to come into your life. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para ser despedidos. Sabiendo que somos consolados para consolar. Knowing that we receive comfort from God so that we can be comfort to others. And this time that we're living, many people need a word of encouragement. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, muchas personas necesitan una palabra de ánimo, de consolación. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. No sé si haga alguien ahí que no conoce a Jesucristo, que nunca le ha dado su vida, su corazón a Cristo. Esta mañana quiera dar su vida a Cristo. There's someone that has never given their life to Christ. And this morning you say, you know what, I want to give my life to Christ. That way I can receive the comfort from God in my trials or my tribulation. Alguien que diga, hermano, ore por mí, para yo poder consolar en el momento de necesidad. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga, Dios la bendiga. God bless you. Dios lo bendiga, hermano. Dios la bendiga. Estás padeciendo no porque Dios te quiere castigar, es porque Él quiere derramar su consolación aquí. Quiere derramar su consuelo aquí para que tú lo compartas. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque no hay nada que el hombre pueda hacer para distanciarnos de ti, Padre. Podemos distanciarnos el uno del otro, pero jamás distanciarnos de ti, Padre Santo, sino que podemos acercarnos aún más a ti, Padre. Y así, Señor, recibir consolación tuya en el momento, Padre, necesario del consuelo. Sabemos que hay familias doliendo en este momento por seres queridos que no pueden ver, por seres queridos que ya han pasado a la eternidad y no hay consuelo en sus vidas. Pedimos por los vecinos aquí, la familia Martínez, Padre, que este varón ya pasó a la eternidad. Por ello pedimos consolación en sus vidas, Padre. Pedimos por aquellos, Señor, que al momento se están sufriendo como familias, por las diferencias que hay dentro de las familias, la división que hay, Padre. Trae consuelo a sus vidas, Padre. Si alguien está pasando por una aflicción, una prueba, sufrimiento, en esta mañana, que el consuelo tuyo venga a sus vidas. Si no te conocen, Padre, que vengan a conocerte para que puedan recibir el consuelo tuyo a través de Cristo Jesús. Padre bendito, que seamos así como Pablo, no buscando consolación tuya para ser liberados del sufrimiento, sino porque te amamos, Padre. Y en medio del sufrimiento podamos darte gracias. Gracias te damos por todo el nombre de Cristo Jesús. Amén.